Ya, muy bien. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, hablando un poco referente, la clase pasada estábamos hablando sobre la literatura griega, ¿cierto? Habíamos estado conversando respecto a sus orígenes, quién era el máximo representante, de qué se hablaba en ese tiempo, ¿cierto? Tenemos dos obras sumamente importantes, que es la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Dentro, dentro del desarrollo de la literatura griega, manifestábamos al mencionar que es una de las corrientes literarias con el cual nosotros iniciamos el tema de la literatura universal, ¿cierto? Y que los temas que ellos abordan son, la mayoría son de guerras, manifestada de las guerras, de las vivencias que ellos tenían en esa época. Para ellos, la guerra era algo cotidiano, algo que ellos veían. Vamos a hablar es del teatro griego, ¿ya? El teatro griego, como su mismo nombre lo dice, va a surgir en Grecia, ¿ya? En el siglo V a.C., en el cual, como bien sabemos, si nosotros nos dicen teatro, lo podemos relacionar prácticamente con actuación, ¿cierto? Y claro está que sí se desarrollaba la actuación, pero tenía una característica fundamental o propia de la época. Ya no era como en la actualidad la conocemos, era un poco más, se podría decir, no tenía muchas características como en la actualidad, tenía solamente algunas. Se podría decir, o es una exageración quizás de 3 a 4 características en la cual podríamos decir que era teatro. Ya surge en el siglo V. La mayoría de las representaciones que se desarrollaba en esa época era en honor al al dios Dionisos. A ver, chicos, ¿por qué no me avisan que mi micro estaba apagado? Ya, a ver, como les venía diciendo, ¿no? El teatro, chicos, ¿me escuchan bien o está entrecortado? Como mi señal está baja, también es por ello que le he apagado la cámara para que no se entrecorte. ¿Me escuchan bien? Me comenta acá su compañera, que no sé, ah, ya, por rato se va a cada rato, dice, ah, ya. Muy bien, a ver, como les venía diciendo, ¿no? Entonces, el teatro en esa época, por ejemplo, en la actualidad, si nosotros observamos lo que es el teatro, vamos a verlo de distintas maneras, ¿ya?
por ejemplo, en la actualidad se hacen representaciones de obras literarias, de mayormente de escrituras, de cuentos, ¿cierto? Se lleva al teatro. Entonces, el desarrollo de teatro en esa época eran más que todo cantos, ya que con el transcurso del tiempo va a ir evolucionando, vamos a ver también quién es el que incorpora el diálogo, porque en un inicio de teatro no se relaciona o no aparece a modo de diálogo, sino a modo de alabaciones, de cánticos, pero individualistas. Sí, y todo era en base al dios Dionisos, ya que era el dios del vino, que ellos adoraban en esa época. ¿Ya? La mayoría de los teatros o escenificaciones que se desarrollaba en esa época era de carácter religioso, ¿ya? En la cual las representaciones se van a manifestar en coreografías, música y canto, lo que les decía, ¿no? La mayoría de representaciones más que mencionar o decir que son por ejemplo, en la actualidad, son escenificaciones prácticamente reales, ¿no? Que se podría decir. A ver, no te entiendo. ¿Me escuchan bien? ¿Pueden activar su audio, chicos, y manifestarme o los que puedan, por favor? O La Kazan me clase dice. se escucha entrecortado, profesor. Esto por momentos se escucha, entre momentos no se escucha nada. A ver. Sí, mi señal está un poco deficiente, pero quizás todos me escuchan de esa manera o son algunos nada más, porque si son algunos, es la señal de cada uno de ustedes, pero si todos me escuchan así, significaría que es mi Yo también le escucho señal. así, Miss. Ya, a ver, me acabo de cambiar de ubicación. Me informan, por favor, si se me sigue escuchando entrecortado, ¿ya? En el inicio de la audiencia, citando en este caso ya dos formas procesales y jurisprudencia, ya no va a citar doctrina. Ya, ¿me escuchan ahora sí? ¿Bien? Sí, Mi, sí te escuchamos. Y ahora sí, ¿verdad? Ya. Ahora, como les decía, ¿no? La mayoría de escenificaciones que se van a desarrollar en el teatro griego van a ser en base a coreografías, a danzas, a músicas, pero individualistas, ¿ya? Individualistas en qué sentido, en que cada uno era independiente en lo que se escenificaba, no había contacto entre los actores, ¿ya? Por eso eran cánticos nada más, ¿no? O coreografías. En uno de los, se podría decir, inicios del teatro griego, ¿cómo es que surge el teatro griego? La mayoría de ellas va a surgir como festividades hacia el dios Dionisio, lo que les decía, ¿no? Que es la divinidad de la vendimia y el vino. Ya en esa época era el dios, bueno, es el dios del vino, en el cual la escenificación o el teatro que desarrollaba el ser humano en esa época era todo en base a ese dios, en alabanzas, cantos para ese dios, coreografías para ese dios, música para el dios, pero para pedir buena cosecha, que haya buenos frutos, ¿sí? El cual, esta significación iniciaba en el crepúsculo. ¿Qué es el crepúsculo? Al amanecer, ¿ya? Y se extendía hasta altas horas de la noche. Prácticamente duraban todo el día hasta antes de amanecer, hasta que anochezcas. ¿Cuánto tiempo duraba estas festividades, se podría decir, o estas significaciones? Duraba 5 días, no era como una fiesta tradicional, ¿sí? En el cual había ditirambos, que eran los bailes y cantos que se realizaban por el coro en honor al dios Dionisios, ¿no? Y toda la gente iba a visualizar esta escenificación, este cántico, esta coreografía.
¿sí? Sí, uno de los que van a pertenecer dentro de la época es Pisístrato, que es el gobernador, el cual le va a pedir a Tespis que origine o que provoque ese cambio, ¿no? En la fiesta dionisíaca para atraer más adeptos. ¿Qué quiere decir? A más espectadores, que lo desarrollen para que haya mucho más público. Entonces, ¿qué hace Tespis? Tespis va a ser como la que va a revolucionar, ¿no? Y va a hacer que este teatro cambie, ¿no? Varíe. En el cual Tespis se le va a ocurrir salir del coro, el cual está conformado por 12 hombres. Él va a decidir salir, en el cual este enfrentamiento que va a enfrentar al coro va a generar el diálogo. Ahí recién genera el diálogo en base a la salida de Tespis, ¿ya? Y es quien se va a convertir en el primer actor de la historia, ¿no? El primer actor hipócrita, se podría decir. Van a ser también la tragedia griega como subgénero dramático, la tragedia griega, ¿sí? Esta imagen que ustedes observan es más o menos cómo era el teatro en esa época, ¿ya? Es que se le conocía como teatrón. Por si ustedes se dan cuenta, era un muro, se podría decir, y los espectadores se encontraban alrededor, ¿no? Porque el teatro tiene una característica o el teatrón tiene una característica en el cual tiene de un cono invertido, ¿no? En el cual podían visualizar todos los espectadores al grupo o al grupo del canto, ¿no? La coreografía, contemplaban a todos ellos, ¿sí? Si ustedes se percatan, observan ahí que eran pequeños portones, pero que estaban divididos, ¿no? En el cual se ubicaba cada personaje y se desarrollaba el teatro, ¿no? El canto, la coreografía, pero era cada uno, se podría decir, en cada portón. ¿Sí? No había contacto entre los actores. ¿Qué significa teatrón? Teatrón significa lugar para contemplar, ¿sí? Y donde, como se decía en un inicio, en el que en el que el público va a permanecer observando ese espectáculo, ¿sí? Va a estar durante esos 5 días observando el espectáculo en el teatro, ¿sí? De esa manera. Acá tenemos actualmente cómo es que se ven el teatrón, ¿no? Era más o menos mucho más cerca, eran así, ¿no? Eh, en cada situación que ustedes ven, en cada portón o ventanal, si se podría decir, se ubicaba un personaje. Y eso es lo que en la actualidad nosotros no vemos, ¿no? Que la mayoría de escenificaciones o de algún teatro que vayamos a observar, ahora hay contacto entre los protagonistas, entre los actores, ¿cierto? En esa época no había ese contacto, ¿sí?
Chicos, un momento, por favor, la docente en breve ingresa nuevamente. A ver, chicos, sí, se me fue la señal, por eso no escuchan nada, ¿ya? Porque también, por ejemplo, ¿no? No todos tenemos... Me avisan, por favor, si logran visualizar mi pantalla. Pero hay bastantes criterios en juego. Yo puedo trabajar con 10, 8, entonces ya no daría 4, 2, 1, no le daría, pues repito, los ejemplos que hace unos minutos, ¿no? 0.25, 0.50, 0.75, 1. Miss, no se ve nada. Ahora sí. Ya. Bueno, como les venía diciendo, ¿no? Entonces el teatro griego se va a desarrollar más que todo en ello. Va a iniciarse un poco deficiente, no comprensible quizás en la actualidad, porque todo eran cánticos, lo que en la actualidad nosotros lo diferenciamos, ahí lo llamaban como teatro, ¿no? Entonces, en el transcurso del tiempo va a ir evolucionando cada uno de los formatos, en el cual va a mejorar, se podría decir, para bien, ¿no? En el cual va a aparecer el diálogo. Nos quedamos en cuanto a lo que dijo Tespis, ¿no? Tespis ocasiona que el diálogo aparezca, ¿no? Dentro del teatro griego, gracias a que decide enfrentarse y en base a ese conflicto, a esa, se podría decir, a ese enfrentamiento que va a tener, va a provocar que se dé el diálogo, ¿sí? Como nos dice acá, ¿no? Con el pasar del tiempo, las representaciones primitivas van a sufrir transformaciones fundamentales que darán origen al teatro propiamente tal y como es, ¿ya? Lo que les decía, para toda, se podría decir para todo tema, va a ir mejorando a través de la historia, a través del tiempo, todo mejora, ¿cierto? Igual en la ciencia, igual en la anatomía, en la literatura, en la cultura, a través del tiempo se van mejorando cómo es que se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, en el teatro griego se introduce el diálogo en ese enfrentamiento, de ese carácter que era netamente religioso dentro del teatro griego. Recuerden que en un inicio mencionábamos que el teatro surge como algo religioso, que es necesariamente solamente alabanzas, coreografías y músicas creadas en cuanto a para el dios Dionisos, ¿cierto? Para una buena cosecha, una buena producción, ¿cierto? Entonces, eso va a ir dejando de lado y se van a presentar temas y entre del hombre y su conflicto con su destino, ¿no? El cual se va a ver bien plasmado dentro del desarrollo del teatro griego, ya que hay obras que nos van a mencionar o que nos van a manifestar esa temática, ¿ya? Esa temática. Se va a formalizar el trabajo de los actores, si bien es cierto, en esa época el trabajo del actor
era simplemente algo, algo sin importancia, algo que no se iba a desarrollar o que no era de respetar, ¿no? Entonces, esto ya se va a formalizar y se va a tomar un poco más de interés. Van a surgir los primeros autores, que son Sófocles, Esquilo y Eurípides, el cual van a ser el género dramático como el surgimiento de la tragedia, ¿ya? Como el tema con el surgimiento de la tragedia. En cuanto, ¿cómo se va a desarrollar el tema de la tragedia en el género dramático? Es que van a presentar la tragedia por un destino ya manifestado, ¿no? Este destino que ya está dado en un inicio y que el ser humano va a intentar que esto no suceda, pero al final llegan a suceder, ¿no? En la antigüedad, los griegos van a manifestar sus culturas, su costumbre en cuanto en el arte teatral, ¿sí? Y dentro de ese teatro, los actores, o mejor dicho, los personajes, los que lo escenificaban, van a dar vida a aquellos notables escritores, poetas y filósofos, ¿no? Que se desarrollaba en esa época, van a escenificar, representarlo, ¿ya? La mayoría, o por no decir todos los actores de esa época eran hombres, y lo único que usaban para escenificar eran túnicas y coturnos, ¿ya? Las túnicas. Porque, por ejemplo, en la actualidad nosotros que vemos que cuando alguien va a escenificar, por ejemplo, de un animalito o de un rey, se viste tal y como es el personaje, ¿no? O se narra en la historia. En cambio, acá en el teatro griego, en esa época, se desarrolló solamente con túnicas, con vestimentas simples, ¿ya? Y todos van a llegar a usar máscaras. Cierto que en la actualidad ya se ha dejado de lado eso, pero en esa época se desenvolvían o manifestaban las expresiones, los sentimientos, cómo se sentían a través de máscaras. Era un intercambio de máscaras, nada más, no mostraban el rostro, ¿sí? También van a cumplir la función, estas máscaras, de amplificar la voz, ¿no? El sonido de la voz. ¿Qué quiere decir ello? Que van a hacer que ellos, se podría decir, hablen un poco más fuerte para que el público le llegue a escuchar, ¿no? Ya que la máscara les privaba de ello, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta, chicos? Finalmente, el puntaje máximo de 4, indicado por los 5 categorías, dan al 20. Lo voy a explicar cómo está hecho en estos niveles. De acuerdo a la categoría, diseño. ¿Me escuchan, chicos? Y fotomontajes por el grado está basado Ninguna duda, Miss. ¿Ninguna? y el estudiante No escucho nada, No. pero se ya. reconoce. Ya, muy bien. Entonces, era más que todo eso, ¿no? Ya en el transcurso del tiempo, como ustedes se dan cuenta, van a ir cambiando todas estas características, todas déficit en cuanto al teatro, ¿no? Ya no va a ser de un solo estilo, sino va a ir variando, ¿ya? Dice, es una realidad creada por un dramaturgo, ¿ya? Y se va a presentar directamente al receptor. ¿Quiénes son los receptores? Los lectores, o llamados también espectadores, que a través del diálogo de los personajes van a tener un eje central, que es la acción, el conflicto y el conflicto dramático, que es el proceso del teatro, ¿no? Del teatro griego, que se va a desarrollar en la época. Sí, y se va a desenvolver de esa manera ya, ¿no? Va a haber un proceso, ya no va a ser del todo simple, ¿no?
¿Qué aquí llamamos acción? Acción es aquel que es la suma de los movimientos, ¿no? Internos, tanto externos, que van a realizar los personajes, el cual se van a ver enfrentados en una experiencia especial, ¿no? Va a estar compuesto por los incidentes mayores o menores que van a conformar la intriga. Dentro de toda historia, recuerden que debe haber esa intriga, ¿no? De qué pasará o cómo va a ser, ¿cierto? Y dentro de la estructura interna se va a desarrollar en 3 etapas, que uno es la presentación, que es el momento inicial que va a mostrar a los personajes en circunstancias de equilibrio precario. ¿Qué quiere decir? Se va a plantear la problemática en esta primera parte. ¿Sí? Este problema se va a conocer con el nombre de conflicto dramático, tengan en cuenta ello, que es un enfrentamiento entre 2 fuerzas, ¿no? Una de las cuales va a querer vencer a la otra como del lugar, ¿no? Y es lo que sucede en cada historia, ¿no? Que nosotros vayamos a leer, tanto en las obras literarias también, ¿no? En el cual pero ya en esto se desarrolla está dentro del nudo, ¿cierto? En el cual hay ese conflicto, se plantea el problema. En cambio, acá no es en la presentación. En el desarrollo se va a mostrar la progresión, ¿no? De este conflicto y va a suceder o es el momento del clímax, conocido como el clímax. ¿Qué es el clímax? Es el momento de máxima tensión que a ti te va a cautivar el interés de querer seguir viéndolo, ¿no? Esa intriga te van a mostrar con tal de que te llame la atención, ¿no? Y ese es el objetivo de cada obra teatral. Y por último, el desenlace, ¿no? Es en la cual es la etapa en el que va a sobrevenir un poco después, ¿no? Viene después del clímax, ¿sí? En el cual el conflicto ya se va a resolver, ¿sí? Se va a resolver y se va a dar por concluida, ¿no? Ya sea de manera positiva o negativa, pero el conflicto se va a resolver, ¿no? Y van a explicar, por ejemplo, los incidentes y la acción toma curso que lo conduce a un final, ¿no? Una vez resuelto el conflicto, se va a concluir la historia, ¿no? Y dentro del género del teatro o el género dramático, se va a regir a este formato, ¿no? Que es el proceso del texto narrativo, ¿no? Que la mayoría de ellos es, ¿sí? El texto dramático, el género dramático, va a estar compuesta por cierta estructura, ¿ya? En el cual van a corresponder a los parlamentos de los personajes. ¿En forma de qué? En forma de diálogos, en forma de monólogos, de soliloquios y de apartes, ¿sí? Esa es la estructura interna, ¿no? La estructura primaria. Dentro de la estructura secundaria, en el cual del texto van a contener aquellos llamados acotaciones del hablante dramático, que van a indicar la entrada y salida de los personajes, el tipo de escenografía que se va a desarrollar, el lenguaje gestual de cada personaje y lenguaje proxémico, ¿no? Las luces, la música, todos los elementos que son fundamentales dentro del teatro, ¿no? Tengamos en cuenta que lo que se ha mencionado es la estructura interna, ¿no? Del texto dramático, del género dramático. Pero cuando nosotros vayamos a observar, nos tenemos que percatar en la secuencia de este texto dramático que tiene, ¿no? Por ejemplo, el primero, que está compuesto por actos, en el cual se van a dividir las acciones, ¿no? El cual constituye el inicio, el desarrollo y desenlace de los acontecimientos dramáticos. En las escenas son las entradas o salidas de cada uno de los personajes que van a evolucionar la acción dramática, ¿no? Y los cuadros son unidades menores en que se va a dividir acción y se van a manifestar en el cambio escenográfico del teatro, ¿ya? Esos son los cuadros, ¿no? A veces hay términos que quizás nosotros hayamos escuchado
al acercarnos quizás a ver una obra teatral, ¿no? Sí, ahora, ¿qué diferencia hay entre una obra, mejor llamada texto dramático, y una obra teatral? Quizás alguno de ustedes conoce alguna diferencia o será quizás lo mismo, chicas y chicos. Profesor, buenas tardes. Soy Silvia Castro. Quería mencionar que he tenido problemas de conexión con el tema del audio. He tenido que conectar el celular para poder tener conexión. Ya, ya pasó. No sé si pueden... Chicos, ¿están ahí? Para ustedes, ¿será lo mismo decir texto dramático y obra dramática o obra teatral? Yeselín, Mercedes o Kazán, puedes escribir en el chat. Alexis, Camila, Kelly. Hablen, chicos. Chicos. A mi perfil, el tema de comunicación. Annalí me dice, no es lo mismo. Ya, ¿en qué crees que se diferenciará, Annalí? Silvia Castro, por favor. Silvia Castro, ya, sigue, por favor. Ya, perfecto. Entonces, en mi caso es la elaboración de un afiche para el tiempo sí. ¿Dónde estoy considerando las categorías? La primera parte Dice Yeselín, no es lo mismo porque uno es drama y el otro actuación. Ya. A ver, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de obra o texto dramático, va a ser aquella que nos vamos a referir a lo escrito, ¿ya? Porque esta va a pertenecer solamente a lo que es a la literatura, ¿sí? Creada por alguien. Mientras que la obra teatral o obra dramática es la representación de esa obra ya. Entonces se complementan, ¿ya? Es, por ejemplo, ¿no? Yo estoy leyendo la Odisea, pero agarro y quiero hacer una escenificación con mis alumnos. Eso no significa que yo voy a agarrar y voy a crear una historia, no, sino que yo voy a escenificar la obra ya leída, ¿ya? ¿Cuál es la capacidad de una obra dramática? Es que puede ser representada, ya se va a poder representar. Toda obra dramática puede ser representada, ¿sí? Donde va a haber una existencia del hablante dramático y se va a fundamentar por la aparición del lenguaje acotacional, ¿no? Hay ciertas acotaciones que ya cada personaje le puede hacer a sus papeles, se podría decir, al personaje que le ha tocado para poder desenvolverse, ¿no? Para poder escenificar, puede colocar ya su opinión para así mejorar su actuación, se podría decir, ¿no? Pero eso sí, sin salirse mucho del contexto de la historia, ¿no? Lo que el personaje vaya a acotar o el actor vaya a acotar al personaje debe de ser complementario a la historia. ¿Ya? No salirse del contexto de la historia. Es como, yo estoy hablando de guerra, pero yo quiero acotar y digo que se fue y quizás formó otra familia y no tiene nada que ver con lo que nos están hablando. ¿Sí?
Ahora, dentro del desarrollo de esta historia, va a haber ciertos subgéneros que se van a presentar dentro del género dramático. ¿Sí? Recuerden que el género dramático es como mencionar al género narrativo, ¿no? Del cual va a tener diferente subgénero. ¿Sí? Tenemos géneros mayores y géneros menores. ¿Por qué se diferencia de esa manera? En cuanto a su evolución, al desarrollo, de cómo han venido surgiendo la historia. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, ninguna. ¿Alguna duda? Muy bien. Dentro de los géneros mayores vamos a tener a la tragedia, que pues, se va a presentar a personajes ilustres que van a estar enfrentados a su destino, ¿no? Y a su destino ya manifestado, ya dicho, ¿no? Donde va a surgir o triunfar, se podría decir siempre, el último, ¿no? Su destino. O sea, el personaje que va a ser dentro de la historia va a intentar que el destino no se llegue a concretar, no se llegue a desarrollar, pero al final sí no puede hacer nada contra el destino ya planificado, ya manifestado. Sí, la comedia es donde se van a presentar a personajes vulgares, ¿sí? Que son caricaturizados, ¿no? Se van a caricaturizar, que quiere decir exagerar en cuanto que estás un poco, en cuanto a su representación principal, ¿no? Van a encarnar vicios y defectos que van a terminar con una solución alegre al conflicto, ¿no? Del propio personaje. Y el drama, que es el intermedio entre la comedia y la tragedia, en el cual se va a desarrollar el melodrama, ¿no? El melodrama, el cual el desenlace va a depender del actuar del protagonista y no de sus fuerzas externas, ¿no? Y dentro de los géneros menores tenemos al auto, que es el drama religioso, el auto sacramental, que son creaciones simbólicas españolas de la Sagrada Escritura, y el entremés, que es una obra de tono humorístico también, que van a ser representadas entre actos de otra obra, el sainete, que es una obra corta y cómica del teatro español clásico, la farsa, que es la ironía llevada al extremo, la ópera, que es una obra dramática compuesta íntegramente por el canto, ¿no? Más que todo por el canto que por la actuación. Y la zarzuela, que es la representación teatral en la que se alteran declamaciones, ¿ya? Declamaciones, cantos, músicas, netamente españolas. Entonces, esos son los subgéneros, géneros mayores y géneros menores, ¿sí? Que se va a desarrollar en la historia. Se considera que, en este caso, el diseño, ¿no? Un logro esperado sería en este caso dos, porque, digamos, consideramos que son elementos no tan importantes dentro del proceso de elaboración del diseño gráfico de una. Estoy considerando, por ejemplo, gráficas de relación, vamos a considerar un toma. El principal elemento, este afiche, estoy considerando. Entonces, más que todo en eso se va a enfocar, ¿no, chicas? ¿Alguna consulta, algo que quizás no hayan podido comprender? Es por un tema de importancia, en todo caso. Hay unos que tienen mayor valor que otros, más que otros, por eso que la mayor predominancia. ¿Los apellidos? Castro Maguiña. Puede continuar, Miss. ¿Todo claro hasta acá, chicos? Sí, profesora.
Muy bien, entonces en eso se va a enfocar, ¿no? Como ustedes se han dado cuenta, el teatro surge como algo sencillo, algo simple, que para ellos era normal, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo va a ir cambiando en base a las aportaciones también de cada, se podría decir, de las mismas obras también, ¿no? Que pertenecerían a ese mismo género, ¿no? Cuánto van a involucrar mucho lo que es el diálogo, la tragedia, ese desenlace o ese proceso, el cual hace que el mismo teatro sea bastante interesante o la historia que se vaya a presentar deba de ser interesante, ¿no? En todo ello se va a enfocar, ¿sí? Entonces va a aparecer el diálogo, ya saben cómo es que aparece el diálogo y cómo es que en sí el teatro inicia, ¿no? Inicia como cantos, con coreografías, pero el tema principal era solamente el dios Dionisos. Ya con el transcurso del tiempo se van a ir mejorando en cuanto a los temas, ¿no? Ya van a significar las diferentes obras que pertenecieran al género dramático, ¿sí? En el cual el actor o el personaje, el que lo significaba, podía comentar o agregar quizás algo, pero que no se descontextualizara el texto, ¿no? Más que todo en ello se enfocaba, ¿sí? Ahora, una de las obras que va a pertenecer a este género va a ser el de Edipo Rey, ¿cierto? Edipo Rey es una obra que va a plasmar cada una de las características de este teatro griego, ¿ya? ¿A quiénes tenemos como representantes dentro del teatro griego? Vamos a tener a Esquilo con el tema de la tragedia, a Sófocles también con la tragedia, a Eurípides con la tragedia y a Aristófanes con la comedia, ¿ya? Y uno de los escritores, se podría decir, de mayor importancia dentro del teatro griego, vamos a tener a Sófocles, quien va a vivir en el apogeo de la grandeza griega, ¿no? En esa época de abundancia, ¿sí? Que va a pertenecer a una familia muy bien acomodada, el cual va a hacer que surja la tragedia, que va a obedecer de una fuerza superior, incluso de las divinidades de esa época, ¿no? Que es más que todo el destino. Los temas desarrollados en esa época era por un afán del rechazo al destino ya predicho, ¿sí? ¿Qué aportes tiene Sófocles al teatro griego? Una de ellas es que va a agregar a 3 el número de actores en la escena, ¿sí? Va a introducir la triagonista, va a profundizar en la psicología también de cada uno de sus personajes y va a decorar el ambiente, ¿no? Del escenario, donde en sí se desarrollaba la historia, ¿no? Va a significar ello. Sófocles tiene más de 120 dramas, obras dramáticas. Las que tenemos de mayor importancia, los que han tenido realce, son Áyax, la Antígona, Edipo Rey, Edipo en Colona, Electra y las Traquinias. Sí, son obras sumamente importantes. Se está explicando. ¿Cómo? Disculpe, Miss, pero no parece lo que nos está explicando. Ya no, eso los estoy manifestando como parte del aporte para poder ingresar a lo que es Edipo Rey. Sí, ya les voy a mostrar ahorita. Sí, Ya, es un aporte del cual es el Sófocles, es el autor de la obra dramática Edipo Rey. ¿Sí? Sus obras, la mayoría de Sófocles va a tener mayor importancia en cuanto al diálogo, ¿ya? Y él va a priorizar y va a hacer todo lo posible para que la predestinación sea fatalista, ¿no? Y se va a preocupar por la moral y la psicología de cada uno de los personajes que él va a presentar, ¿sí? Y va a presentar también en cuanto al distanciamiento, ¿no? Que va a tener el hombre con
con la voluntad divina, ¿no? Que ya ha sido predicho. La mayoría de las obras van a ser manifestados o van a introducir a los dioses griegos, ¿no? A los dioses del Olimpo. Entonces, ellos van a ser un ente fundamental dentro de la historia, ¿sí? Su obra de mayor importancia es Edipo Rey, el cual tiene como tema principal al destino del hombre, el cual ha sido fijado ya por los dioses, es en cuanto a este final, el cual se va a desarrollar el fatalismo, ya que va a morir su madre, muere su padre, muere su tío, ¿cierto? Y va a haber, dentro de los temas secundarios, tenemos el parricidio, el fatalismo, la búsqueda de la verdad y la justicia, ¿no? Edipo va a buscar esa verdad, el cual al final se entera y ocasiona todo este conflicto, al que él, por ejemplo, al finalizar la historia, al enterarse de todo, se llega a arrancar los ojos. ¿Por qué? Porque se enteró de que él se había casado con su propia madre, ¿sí? Entonces queda ciego, ¿no? Edipo Rey, que es de Tebas, inicia la historia cuando él escucha los lamentos de un coro de ancianos, el cual era la peste, el cual va a devastar la ciudad, ¿no? Estos llantos o lamentos eran en base a esta peste que estaba matando a los ancianos en esa época, ¿no? En donde el oráculo va a anunciar que los males provienen de no haber sido castigado el asesino del rey anterior. ¿Quién era el rey anterior? Era Layo, ¿ya? Cuya viuda, que es Yocasta, se ha casado con Edipo. Entonces, ¿qué hace Edipo? Busca esa verdad, ¿no? ¿Quién mató a Layo? Entonces, esa es la búsqueda por la verdad, ¿no? El cual va a ordenar, Edipo, ya que es el actual rey, va a ordenar que se desarrollen esas investigaciones, ¿no? Que empiecen a investigar, a averiguar el asesinato, cómo es que pasó o quién lo realizó, ¿sí? Así que Tiresias, que era un adivino, se va a negar rotundamente a hablar, ¿no? No va a querer manifestar la verdad. ¿Por temor a qué? Por temor a que ocasionara lo mismo con Edipo, ¿no? Que atropellaran a Edipo, que lo mataran, en otras palabras, ¿sí? El cual se va a producir en base a esto un altercado y va a un altercado en el cual Edipo va a seguir desconociendo quién mató al rey, ¿no? ¿Sí? En cuanto a ello, ¿no? Entonces, con ese proceso de un error, él va a escuchar quién en realidad lo hizo y por error va a matar a Edipo, pues, ¿no? Al rey, que en el cual, acusado de ser cómplice de Tiresias, se va a ver obligado a revelar la verdad, ¿no? De esto. Edipo se va a acordar, aunque vagamente, de este altercado en el cual mató a ese hombre. Él no sabía que era el rey Layo y va a comprobar que ese ser en realidad era el criminal, pues, ¿no? El cual el mensajero que va a llegar a Corinto va a anunciar que el rey Polibo, de quien Edipo cree que es ser hijo, ha muerto, el cual Edipo se alegra a pesar de todo, aunque el oráculo ya le había anunciado, ¿no? Que mataría él a su padre y se casaría con su madre, pero el mensajero le va a confesar que no es hijo del rey Polibo, sino del rey Layo, el cual él había matado, ¿no? Y después se había casado con su madre, él sin saberlo, ¿no? Ante esta verdad, va a sentirse bastante desdichado Edipo, el cual va a tener diferentes tragedias. Inicia en la cual la reina Yocasta, su madre de Edipo, se va a ahorcar, ¿sí? En su cuarto, y Edipo se arranca los ojos, ¿no? Y va a desterrarse a sí mismo de la ciudad de Tebas, quedando como nuevo rey su cuñado, pues, ¿no? Que es Creonte. Entonces, ahí se presenta el fatalismo en cuanto al final de la historia, ¿sí? Les voy a presentar un poco más del resumen de la historia en este pequeño video. A ver, me dicen si se escucha, ¿sí?
Edipo es un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo, y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado, y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía, pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos, y este le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó, y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino, y al llegar al monte Picio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave, había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo acertaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró a Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La Esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey, y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínipes, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos. Entonces, más que todo, en eso se desarrolla la historia, ¿no? De Edipo, y se ve lo que es el fatalismo, el destino, cómo es que en realidad, aunque sus padres no quisieron que se desarrollaba, llega a finalizarse, ¿no? Al final de la historia se llega a concretar por más cosas que ellos pudieron haber hecho, ¿no? Muy bien, chicos. Hasta aquí ninguna consulta, alguna duda. Ninguna, Miss. Bueno, me parece que ninguna. Muy bien, chicos, conmigo ha sido todo. Hasta